Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Pecados Comunes. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, el apóstol Pablo continuó en su señalamiento de la culpabilidad de la gente religiosa y moralista, diciendo aquí en los versículos 19 y 20 de este capítulo 2 de Romanos: ¿estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad? Ahora Pablo, mirando a ese hombre religioso y moralista, le hizo ciertas preguntas que encontramos a continuación, comenzando con el versículo 21 y 22. ¿Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Pablo mencionó aquí 3 pecados comunes: inmoralidad, es decir, pecado contra otras personas; sensualidad, es decir, pecado contra uno mismo; idolatría, es decir, pecado contra Dios. Tal vez Pablo podría señalar la hipocresía como propio de la gente religiosa, sin embargo no lo hace. Tal vez podría haber puesto un énfasis especial en la manera en que la gente religiosa condena a los demás. Si bien Pablo hace esto, ese no es su énfasis aquí. Tal vez podría haber señalado su falta de caridad y amor por los necesitados, pero tampoco Pablo hace esto. Lo que sí hace es señalar en esos pecados que son propios y comunes en la gente de baja condición moral, también son comunes a la gente religiosa. Así, Pablo va a señalar que, más allá de sus muchas diferencias, ambos grupos humanos practican pecados en común y que, por lo tanto, los dos se encuentran justamente condenados y necesitan desesperadamente de un Salvador. Estos 3 pecados específicos son, lo repetimos: 1. Inmoralidad, es decir, pecado contra otras personas; 2. Sensualidad, es decir, pecados contra uno mismo; e idolatría, pecado contra Dios. La mención anterior de la inmoralidad en el capítulo 1 de Romanos, atribuyéndola en aquella oportunidad a las personas de baja condición moral, lo encontramos en los versículos 29 al 31 de aquel capítulo. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El judío religioso podría coincidir con Pablo en este señalamiento acerca de los pecados de inmoralidad que es propio de la gente impía. Pero ahora vemos que el apóstol se da vuelta y señala la inmoralidad, ese pecado cruel en contra de los demás hombres, como cosa común también entre la gente religiosa. Usted puede apreciar a simple vista que los actos de crueldad en contra de otras personas son bastante comunes en la gente religiosa, como en este caso el robo denunciado por Pablo como cosa común en los negocios llevados a cabo por los inescrupulosos comerciantes judíos. A esto podríamos agregar muchos actos de crueldad llevados adelante por la gente religiosa en contra de sus semejantes. Las persecuciones, guerras y demás actos de crueldad por motivos religiosos abundan a lo largo de la historia humana. La mención anterior de la sensualidad en el capítulo 1, atribuyéndolo Pablo a las personas de baja condición moral, se encontraba en Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También en los versículos 26 al 29 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, etc. Pero ahora en el capítulo 2 vemos que el apóstol señala la sensualidad, ese pecado aberrante en contra de uno mismo, como una práctica también común entre los religiosos, haciéndolos igual de culpables y merecedores de castigo que los inmorales. El Señor Jesucristo denunció que los judíos religiosos de su tiempo, que condenaban la sensualidad de los inmorales, lo practicaban de manera encubierta al tener mucha liberalidad en cuanto a los divorcios, lo que les permitía cambiar de pareja las veces que ellos quisieran.
y hacer como que no habían cometido ningún mal, aunque era evidente que sí habían cometido maldad al cambiar de pareja con frecuencia y que eran tan esclavos de la sensualidad como los paganos y tan reos del juicio del Señor como ellos. La mención de la idolatría tan comúnmente practicado por los pueblos más allá de Israel y que los judíos religiosos señalaban y condenaban en los paganos, había sido mencionado por Pablo en el versículo 25 del capítulo 1 de Romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora Pablo señala que la idolatría, ese pecado nefasto contra el Creador, también es propio de las personas religiosas, como eran los judíos, porque los comerciantes judíos hacían negocios con la compra-venta de imágenes idolátricas. Usted también puede apreciar cómo las diferentes religiones terminan degenerando en el culto a una persona, a imágenes o incluso a la religión misma en vez de al Creador. Todo esto establece en común que los pecados de la gente inmoral, marginal y de bajos valores y principios también son propios de aquellos que los señalan, critican y condenan, es decir, los religiosos y los moralistas. Ambos grupos humanos, de una u otra manera, cometen diversos pecados en contra de los demás, en contra de sus propios cuerpos y en contra del Señor. La inmoralidad, la sensualidad y la idolatría del populacho vil y menospreciado no es diferente al de la gente culta, refinada, moral y religiosa. Tal vez existan diferencias en cuanto a las formas en que unos y otros practican el pecado, pero ahí se acaban las diferencias. Sus pecados en cuanto a su naturaleza son idénticos. Por eso pregunto en esta hora, ¿es usted de aquellos que señalan, critican y condenan los pecados de los malos hombres y mujeres, haciendo usted lo mismo que ellos hacen? Bueno, si usted condena a los malvados y usted practica las mismas cosas que ellos, ¿cómo escapará del juicio del Señor? Deje de poner el foco en los pecados ajenos, ponga el foco en sus propios pecados, reconózcalos como una ofensa grave delante del Señor y ruéguele que envíe a su Hijo Jesucristo a su vida, a fin de que pueda borrar todos sus pecados y le conceda la vida eterna. Entonces usted habrá experimentado el verdadero significado de la cruz, el cual es el perdón de sus pecados, y créalo, que cuando Dios le perdona, ya no necesita señalar los pecados ajenos para sentir que es digno del Señor, porque ya será digno, justo y limpio, pero no por usted mismo, sino por Cristo, quien por su gran poder le habrá hecho limpio y acepto delante del Padre. Cuando usted experimente este perdón sobre sus pecados, tampoco querrá señalar, ni tampoco criticar, ni mucho menos condenar a los demás por sus pecados, sino que querrá que ellos, así como usted, puedan experimentar el gozo y la paz que se disfruta en ese perdón que se encuentra en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Será usted de los que señalan, critican y condenan a los demás? ¿O será de aquellos que reconocen sus propios pecados y buscan por la fe ese perdón eterno que se encuentra en Cristo el Salvador? ¿Recibirá por la fe el perdón de sus propios pecados? ¿O seguirá confiando en que su supuesta superioridad moral y espiritual le hace digno o digna del Señor, cuando es evidente que usted comete pecados de una naturaleza similar a los demás? ¿Confiará solo en Cristo y en su eterno poder para borrar todos sus pecados y darle eterna salvación? ¿O seguirá confiando en la imagen que tiene de usted mismo? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.